Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para enfrentar la oscuridad de los demás. Carl Jung. No puedes dejar de pensar en esa persona, porque el problema nunca fue ella. Y mientras más intentas olvidarla, más espacio ocupa en tu mente. Es como si un simple silencio, cualquier recuerdo o un mensaje antiguo tuvieran el poder suficiente para interrumpir todo tu día. Lo más extraño es que sabes que eso no tiene sentido. Aún así, sigue sucediendo. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que hay personas que siguen viviendo dentro de tu cabeza mucho tiempo después de haber salido de tu vida? ¿Te has preguntado por qué alguien que ya casi no forma parte de tu rutina todavía es capaz de controlar tu estado de ánimo sin siquiera saberlo? ¿Y si lo que te mantiene atrapado no fuera esa persona, sino una parte de ti que nunca encontró un lugar donde existir? Carl Jung decía que aquello que permanece inconsciente dirige nuestra vida, y a eso lo llamamos destino. Tal vez eso sea exactamente lo que está ocurriendo ahora. Quizá crees que estás atrapado por alguien, cuando, en realidad, estás atrapado por algo que esa persona despertó dentro de ti y que sigue pidiendo ser visto. Existe un momento silencioso de la noche en el que el teléfono ya no suena. La casa permanece completamente inmóvil y, aún así, la mente sigue conversando con alguien que ni siquiera está presente. Imaginas respuestas que nunca llegaron. Vuelves a recorrer conversaciones que terminaron hace meses. Inventas explicaciones para un silencio que quizá nunca significó nada. El cuerpo permanece en el presente, pero la conciencia insiste en habitar un pasado que ya terminó. Es precisamente en ese espacio invisible donde muchas personas pasan años viviendo sin darse cuenta. El problema es que casi nadie enseña que pensar obsesivamente en alguien rara vez tiene que ver con esa persona. La mente no se aferra únicamente a las personas, se aferra a los símbolos. Convierte un rostro en esperanza, un silencio en rechazo y una ausencia en abandono. Poco a poco, dejas de ver quién es realmente la otra persona y comienzas a relacionarte con la historia que has creado sobre ella. Ahí es donde nace el sufrimiento más difícil de explicar, porque parece amor, parece nostalgia, parece destino. Pero muchas veces no es más que un doloroso encuentro con partes de ti que permanecieron olvidadas. En este video no vamos a hablar de cómo olvidar a alguien. Ese tipo de consejos suele ser demasiado superficial para un dolor tan profundo. Vamos a entender por qué algunas personas ocupan un espacio desproporcionado en nuestra mente, cómo el inconsciente crea vínculos que parecen imposibles de romper, y por qué, según la psicología de Jung, toda obsesión por otra persona puede ser una invitación silenciosa para finalmente encontrarte a ti mismo. Tal vez, al final de esta reflexión, descubras que nunca estuviste intentando volver con alguien. Solo estabas intentando regresar a la parte de ti que se perdió en el camino. Existe una prisión que casi nadie percibe. No tiene barrotes, no hace ruido y no impide que sigas caminando. Al contrario, continúas trabajando, conversando y sonriendo cuando es necesario. Por fuera, parece que la vida sigue con normalidad, pero por dentro hay alguien ocupando un espacio que nunca debió haberle sido entregado. Sin darte cuenta, despiertas pensando en esa persona. Imaginas qué estará haciendo. Interpretas un silencio. Recuerdas una conversación antigua e inventas respuestas para preguntas que quizá nunca existieron. Lo más curioso es que eso sucede incluso cuando sabes que ya no deberías seguir dándole importancia. La mayoría cree que eso es amor. Otros lo llaman nostalgia. Pero, desde la perspectiva de Carl Jung, existe una pregunta mucho más importante. ¿Por qué tu energía sigue atrapada donde tu vida ya no existe? Pocas personas se dan cuenta de que pensar demasiado en alguien es mucho más agotador que cualquier esfuerzo físico. El cuerpo incluso descansa,
pero la mente sigue trabajando sin detenerse. Revisa detalles, inventa posibilidades, ensaya diálogos, imagina reencuentros e intenta encontrar una lógica para algo que quizá nunca tenga una explicación. Es como correr en una caminadora emocional. Te desgastas por completo, pero sigues exactamente en el mismo lugar. El problema no está únicamente en la cantidad de pensamientos. Está en que, poco a poco, tu identidad empieza a depender de ellos. Dejas de preguntarte qué es lo que realmente deseas y comienzas a preguntarte qué haría que esa persona regresara, te aprobara, te respondiera o finalmente te notara. Sin darte cuenta, tu atención deja de ser el lugar donde habitas y se convierte en el lugar donde vive la otra persona. Jung observaba que la energía psíquica fluye hacia donde la conciencia permanece enfocada. Eso significa que cada vez que alimentas repetidamente la imagen de alguien, estás entregando una parte de tu propia fuerza interior. Por eso muchas personas se sienten inexplicablemente vacías. No solo perdieron una relación, también fueron perdiendo, poco a poco, la capacidad de permanecer consigo mismas. Tal vez por eso algunos silencios duelen tanto. No porque la otra persona se haya llevado algo de ti, sino porque pasaste tanto tiempo viviendo pendiente de ella que olvidaste cómo era vivir dentro de ti. Y mientras tu paz dependa de la presencia, de la respuesta o de la validación de alguien, tu libertad seguirá estando en manos de quien quizá ni siquiera imagina el espacio que ocupa dentro de tu mente. O sea, es el primer paso para comprender una verdad incómoda. La prisión nunca comenzó en la otra persona. Comenzó en el instante en que la convertiste en el centro de tu mundo. Ahora, hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez sentiste que justo cuando más necesitabas estar firme, tu mente colapsó? Eso no pasa por debilidad, pasa por falta de estructura. Nadie te enseñó a entrenar tu mente como se entrena el cuerpo. Por eso sigues atrapado en patrones que no elegiste: sobrepensar, explotar, depender. Pero existe un sistema para reprogramar todo eso, sin frases bonitas, sin motivación vacía, un modelo basado en ciencia, filosofía práctica y frialdad estratégica. Grabamos un video mostrando cómo funciona paso a paso. Puedes verlo ahora. Solo escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay una idea de Carl Jung que suele incomodar porque desmonta una de las ilusiones más profundas de la mente humana. Muchas veces, no nos enamoramos de una persona. Nos enamoramos de la imagen que hemos creado de ella. Piensa en cuántas veces estuviste completamente seguro de que solo podrías ser feliz al lado de una persona en particular. Parecía imposible imaginar la vida sin esa presencia. Sin embargo, cuando observas la situación con más distancia, te das cuenta de que gran parte del sufrimiento no provenía de lo que esa persona realmente hacía, sino del significado que había adquirido dentro de tu mente. Dejó de ser simplemente alguien y se convirtió en una promesa de felicidad, de seguridad, de reconocimiento o de amor. Es precisamente ahí donde nace la proyección. Según Jung, el inconsciente tiene la tendencia de colocar en los demás partes de nuestra propia psique que todavía no hemos reconocido. Aquello que sentimos que nos falta comienza a verse como si existiera exclusivamente en la otra persona. De pronto, parece que ella posee todo lo que creemos no tener: confianza, paz, belleza, fortaleza, consuelo o un sentido para vivir. El problema es que ninguna persona puede sostener ese peso durante mucho tiempo. Por eso algunas rupturas parecen destruir mucho más que una relación. Cuando alguien se va, no solo sentimos la ausencia de esa persona, sentimos como si una parte de nosotros hubiera sido arrancada junto con ella. Pero esa parte nunca perteneció al otro. Siempre fue nuestra.
Simplemente permanecía escondida detrás de la imagen que construimos. Imagina un espejo cubierto por una fotografía. Durante años crees que estás mirando la fotografía sin darte cuenta de que el espejo sigue ahí, reflejando quién eres en realidad. Así funciona la proyección. Ves a la otra persona, pero, sin darte cuenta, estás contemplando aspectos olvidados de tu propia alma. Tal vez por eso algunas personas se vuelven inolvidables. No porque sean extraordinarias, sino porque despertaron algo que permanecía dormido dentro de ti. Mientras sigas creyendo que todo eso les pertenece exclusivamente a ellas, seguirás intentando recuperarlas. Pero cuando comprendas que el valor, el afecto, la fortaleza y la sensación de plenitud nacieron dentro de tu propia psique, algo empezará a cambiar silenciosamente. La necesidad de poseer al otro disminuirá, porque finalmente comprenderás que pasaste años buscando afuera aquello que siempre existió dentro de ti, esperando únicamente ser reconocido. Existe una razón por la que un simple silencio puede provocar una tormenta dentro de ti. El problema casi nunca está en el silencio en sí, sino en el significado que tu mente le atribuye. Mientras una persona ve únicamente una respuesta tardía, otra ve rechazo. Mientras alguien interpreta una distancia como algo pasajero, tú sientes que estás siendo abandonado una vez más. Así es como actúa la sombra. Reúne todo aquello que fue ocultado a lo largo de la vida. Miedos, inseguridades, carencias y heridas que nunca recibieron la atención suficiente. Esas partes permanecen en silencio hasta que alguien, muchas veces sin la menor intención, toca exactamente ese punto sensible. A partir de ese momento, la reacción deja de ser proporcional a lo que realmente ocurrió. Por eso piensas demasiado, no porque la otra persona sea extraordinaria, sino porque despertó algo antiguo que ya existía dentro de ti. La mente comienza a buscar explicaciones, revisa conversaciones, interpreta gestos e intenta encontrar una respuesta que alivie el dolor. Pero ninguna respuesta externa puede resolver un conflicto que nació en tu interior. Lo más difícil es darte cuenta de que, en ese momento, ya no estás reaccionando al presente. Estás respondiendo a recuerdos emocionales acumulados durante años. El rostro es nuevo, pero el dolor es antiguo. La situación cambió, pero la sensación sigue siendo la misma que dejaron otras experiencias que marcaron profundamente tu vida. Mientras más intentas controlar esos pensamientos, más fuerza terminas dándoles. Es como luchar contra una corriente. El esfuerzo aumenta el cansancio, pero no cambia la dirección del agua. El verdadero cambio comienza cuando dejas de preguntarte por qué esa persona tiene tanto efecto sobre ti y empiezas a investigar por qué ciertas actitudes despiertan emociones tan intensas dentro de ti. Cuando esa comprensión aparece, la obsesión empieza a perder fuerza. No porque la otra persona haya cambiado, sino porque finalmente te das cuenta de que la mayor batalla nunca ocurrió entre tú y ella. Siempre ocurrió dentro de tu propia mente. Existe un momento en el que te das cuenta de que seguir pensando en esa persona ya no los acerca. Solo te aleja de ti mismo. Es un instante incómodo, porque te obliga a abandonar una esperanza que, durante mucho tiempo, pareció mantener todo con vida. Pero es precisamente ahí donde comienza el verdadero cambio. Muchas personas creen que superar a alguien significa borrar los recuerdos o fingir que nunca pasó nada. Pero no funciona así. Mientras más luchas por olvidar, más insiste tu mente en recordar. El esfuerzo por controlar los pensamientos termina convirtiéndose en otra razón para seguir atrapado en ellos. El camino es otro. En lugar de preguntarte por qué esa persona no sale de tu cabeza, comienza a observar qué sucede dentro de ti cada vez que aparece en tus pensamientos.
Tal vez surja un antiguo miedo a no ser suficiente. Tal vez aparezca la necesidad de ser elegido. O quizá exista un vacío que has intentado llenar a través de alguien más. Cuando logras identificar esas emociones, algo cambia silenciosamente. La otra persona deja de ocupar el centro de la historia. Por primera vez, el enfoque vuelve hacia quien realmente necesita ser comprendido: tú. Es curioso cómo pasamos tanto tiempo intentando interpretar el comportamiento de los demás y tan poco tiempo tratando de entender nuestras propias reacciones. Sabemos a qué hora alguien suele responder los mensajes. Recordamos palabras que dijo hace meses e imaginamos lo que podría estar pensando en este mismo instante. Pero casi nunca nos detenemos a preguntarnos por qué le entregamos tanto poder a alguien. La paz no llega cuando la otra persona cambia. Nace cuando dejas de depender de ese cambio para seguir viviendo. Es en ese momento cuando la energía comienza a regresar. Los pensamientos pierden intensidad, las expectativas disminuyen y el silencio deja de parecer una amenaza. Te das cuenta de que nunca necesitaste controlar el corazón de nadie para recuperar tu propia tranquilidad. Solo necesitabas dejar de buscar en otra persona aquello que siempre estuvo esperándote dentro de ti. Tal vez esa sea la libertad más difícil de conquistar. No la libertad de olvidar a alguien, sino la libertad de dejar de necesitar que otra persona determine tu valor. Cuando eso sucede, las relaciones dejan de ser un intento de llenar vacíos y se convierten simplemente en el encuentro entre dos personas completas. Y quien finalmente aprende a regresar a sí mismo, descubre que ninguna ausencia es más grande que la presencia que construye dentro de su propia alma. Si llegaste hasta aquí, tal vez no encontraste todas las respuestas que estabas buscando, pero creo que encontraste algo aún más importante, una pregunta diferente. Durante mucho tiempo yo también pensé que algunas personas tenían un poder inexplicable sobre mí. Bastaba con un mensaje que nunca llegaba, un silencio prolongado o un recuerdo inesperado para que todo mi día cambiara de rumbo. Creía que necesitaba entender a la otra persona para finalmente encontrar paz. Pasé horas intentando descifrar sus actitudes, buscando explicaciones que nunca llegaron. Y mientras más respuestas buscaba fuera de mí, más me alejaba de la única persona que realmente necesitaba mi atención: yo mismo. Fue hasta que dejé de perseguir explicaciones y comencé a observar mis propias heridas cuando comprendí una verdad incómoda. No estaba atrapado por las personas. Estaba atrapado por las historias que mi mente creaba sobre ellas. Esa comprensión no resolvió todo de inmediato, pero cambió por completo la dirección de mi camino. Si alguna parte de este video hizo que te reconocieras en ella, espero que, a partir de hoy, cada vez que tu mente insista en correr detrás de alguien, recuerdes tomar un camino diferente, regresar a ti mismo. Porque al final de cuentas, la paz no aparece cuando alguien decide quedarse. Comienza cuando dejas de abandonarte a ti mismo. Si ya estás cansado de sentir que nada cambia, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a ver cómo personas comunes están recuperando su poder personal y volviendo a liderar su propia vida desde adentro. Si este video te dejó una reflexión que hizo sentido para ti, suscríbete al canal. Después de todo, si tu mente es capaz de pasar horas pensando en alguien, seguramente también puede recordar hacer clic en el botón de suscribirse. Te prometo que ese hábito hace mucho menos daño. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la frase de este video que más te impactó? Quiero conocer tu experiencia. Ahora, no te vayas todavía. El video que está apareciendo en tu pantalla revela por qué algunas personas parecen llegar a nuestra vida justo en el momento en que somos más vulnerables. Y la respuesta puede cambiar por completo la forma en que ves tus relaciones. Tal vez exista una parte de tu propia mente que todavía nunca te has atrevido a explorar.